presenta WowMX.tv. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en el programa Ciberarte, adentro de la programación de WowMX.tv. Hoy doy la bienvenida a Alonso Sordo Noriega y Murguía, que tiene mucha amistad conmigo, muchos detalles que vamos a comentar a lo largo de estos minutos. Y bueno, pues antes que presentarte formalmente, te quiero saludar. Bienvenido, Alonso. Muchas gracias, Benjamín. Igualmente, un saludo afectuoso para ti. Perfecto. Bueno, pues es muy interesante platicar todo lo que vamos a platicar, porque corrían los 80s cuando el señor Azcárraga convocó a todos los que quisieran hacer una crítica, un comentario sobre su emisora, y abrió los micrófonos de Canal 2, creo que de 12 a 6 de la tarde, ¿verdad? Y ahí estaban invitados los principales intelectuales de México para ir y hacer la crítica. Y entonces empezaron a decir la lista de los nombres de las personas que iban a estar, que iban a comentar, a criticar, y nadie llegó, salvo Alonso Sordo Noriega, que con un portafolito en las manos llegó, se sentó y usó todo ese tiempo para hablar mal de Televisa. Y después de eso hubo ajustes en Televisa, en su noticiero, en sus programas de entretenimiento. Vaya, hubo un cambio radical gracias a que tú hiciste el comentario crítico, en donde muchos intelectuales estuvieron convocados y confirmados y no llegaron, ¿verdad? Bueno, esto fue en el año de 1976, fue un poquito antes de los 80. Ajá. Del 76, que fue el último año de gobierno de don Luis Echeverría. Ajá. Bueno, no se puede decir, o no diría yo que fui a hablar mal de Televisa, no, yo no tengo ninguna función para hablar mal de una institución o de una empresa o de una persona, no. Yo acudí a invitación del señor Azcárraga, de la señora Azcárraga Milmo, ya don Emilio había muerto hace varios años, atendiendo una invitación del señor Azcárraga Milmo para ir a expresar el pensamiento que uno tuviera en relación a la televisión. Me invitó a mí e invitó a un pequeño grupo de personas que entonces tenían mucha resonancia en el ámbito nacional. Uno de ellos es Gustavo Carvajal, la doctora Rosaluz Alegría, Jaime Almeida y otros más, algunos columnistas políticos y algunas personas provenientes del ámbito académico, del ámbito universitario. Yo no sé por qué no fueron los demás. Yo no los representaba. Yo sé por qué fui yo. ¿Por qué? ¿Por qué fui? Bueno, porque en primer lugar me estaba invitando
empresa muy importante y muy influyente en el desarrollo de la nación como es Televisa, para bien o para mal. Fue una ventana abierta muy interesante que ha pasado como un hito histórico de la radio y la televisión mexicana, porque eso nunca se hizo antes y nunca se ha vuelto a hacer después. Fue una cadena nacional impresionante, cadena nacional de radio. Enlazaron en primer lugar a la XCX, aquella antigua XCX que fundó mi papá, y la cadena de televisión encauzada por XCW, Televisión Canal 2. Estuve yo ahí como 6 horas. Como 6 horas. Sí, sí es la intervención, esto lo recogió el récord Guinness en su momento, y es la intervención más larga en cadena nacional de radio y televisión, una intervención hablada en cadena nacional de radio y televisión. No hay parangón, no hay otra parecida, sino una que se le atribuye al comandante Fidel Castro, pero eso varía porque es la de Fidel, es un jefe de Estado en funciones, y esta es la presencia de una persona de la sociedad civil, un estudioso de la comunicación y nada más. Sí, Benjamín. Fue una ocasión memorable, digna de recordar por todos los mexicanos, porque yo recuerdo que hizo mella. Después de eso cambiaron la programación, sacaron algunos programas. Fue una valiente defensa del ciudadano común, el que ve televisión, para que se transformara, cambiara en su momento en lo que era la televisión, la televisora de aquella época. Después de eso, vino una época en que tú te fuiste de la Secretaría de Marina y fundaste el Centro de Estudios de la Comunicación Social, una institución para formar comunicadores, periodistas, después administradores y contadores, más importante que hubo en su género. Y entonces Ignacio Gilberto Ábalos me propuso, oye, ¿y por qué no vienes a conocer a mi amigo Alonso Sordo Noriega y das clases ahí? En ese momento me acerqué a ti, vimos la posibilidad de dar clases, qué clases iba yo a dar, y entonces empecé a dar clases de periodismo. Fue una ocasión sensacional el que me pudiera yo presentar ahí como maestro, como profesor de tu plantel. Y después fuiste padrino de la generación. Yo ya estudié mayor, ya estudié grande de edad. Entonces te invité a que fueras el padrino de la generación de abogados que estábamos terminando, y tú gentilmente aceptaste y nos regalaste muchos libros por ese motivo, y se hizo la fiesta, se hizo el baile, la cena, baile y todo. Así que la amistad se empezó a estrechar aún más. Fue una... ¿Cómo no? En esa ocasión participó también esta lumbrera del ámbito del Jorge, derecho, sí. el gran maestro de la Facultad de Derecho. Ay, no recuerdo. Compartí el padrinazgo con él. Ajá. Y entonces... Ignacio Orihuela, el segundo apellido Orihuela. Ajá. Ay, se me va el avión. Bueno, esto siguió
continuó estrechando los lazos entre Alonso Sordo Noriega y Benjamín Bernal. Y después hubo muchas situaciones y muchas anécdotas bonitas, ricas en contenido, que todavía pudimos expresar, platicar y estar convencidos de que era divertidísimo ser tu amigo. Por ejemplo, los vestidos de Martita. Esa fue una anécdota sensacional. Eh, Recuerdo que hubo una subasta de vestidos de la señora presidente, de la señora esposa del presidente, ¿cómo se llama? Vicente Fox. Martita Fox. Ajá. La señora Martita Fox. Martita Fox. Y luego, ¿quieres continuar la anécdota? Bueno, la señora Sagún de Fox hizo una subasta para vender sus vestidos, y ocuparse en cuestiones de su función, ¿verdad? Entonces efectuó la subasta y yo compré algunos vestidos de Martita para un museo que tenía en esos tiempos, en una casa antigua del principios del siglo XX en la colonia Roma. Instalé un museo que se llama el Museo de Historia Moderna. Y entonces se me ocurrió que sería interesante tener esas piezas en un museo que hablaba de la historia moderna. Entonces compré los vestidos y estuvieron ahí durante muchos años, mientras duró el museo, ahí en una vitrina, los vestidos de la señora del presidente Fox. Sí. Fue una anécdota llena de vericuetos, porque la señora Alejandra, ¿era Alejandri? No recuerdo. La señora que había hecho la subasta iba a dar el dinero para comprar unas vacunas, unas medicinas para el cáncer de niños. Y entonces, como su convocatoria fue muy pobre, nada más llegó Alonso y una señorita enfermera. En ese caso ella dijo, cancelo la subasta porque no hay gente. Y tú dijiste, no, aquí no se puede cancelar porque es una convocatoria abierta para un evento que se está dando la hora, el día, y entonces tiene que hacer la subasta. Y ante la presión ejercida, también por la señorita enfermera, dijo la señora que era la directora de ese centro, de esa sociedad de beneficencia, dijo, bueno, que se haga la subasta, y entonces tú escogiste 3, y la señorita enfermera creo que escogió 1 o 2. 10,000 pesos, me parece. Y en ese caso, tú compraste 3, y ella dijo, no, nada más le voy a dar 1. No, yo quiero 3. Y te hizo firmar, y firmaste bajo protesto de decir que te ibas a quejar porque no había dado 3 de los vestidos de Martita Sagún de Fox. Y entonces al otro día convocaste a rueda de prensa para decir que la señora te había dicho que no te iba a entregar 3, sino que te iba a entregar 1, siendo que había ofrecido hacer una subasta sin poner condiciones, otro tipo de ninguna condición. Y entonces a la Procuraduría del Consumidor, tú acudiste a hacer una demanda para presionar la entrega de los 3 vestidos, ¿verdad? Sí, así fue. Y se adquirieron los vestidos de la señora Martita Sagún
y se destinaron al museo, como te digo, al Museo de Historia ahí en la colonia Roma. Yo creo que es muy interesante el ir reuniendo objetos del presente que pudieran ser interesantes para construir algunas imágenes en el futuro. O sea, el historiador, el estudioso de las cuestiones del pasado, no se espera a que el pasado llegue, porque entonces no le alcanzaría la vida a nadie, sino se actúa en el presente con los ojos puestos en el futuro. Y así hay que darle importancia a muchos objetos y a muchas cosas materiales e inmateriales del presente, con la idea de catapultar todo eso al futuro, ya sean con los vestidos de la esposa de un presidente de México o con un monolito de 3 toneladas que fue parte del muro de Berlín, en la capital de Alemania. Perdóname, pero regresamos para continuar esta charla que va a rematar en el donativo que hiciste recientemente a la Fonoteca de audios de la X fundada en 1947, pero me están pidiendo ir a corte. Entonces vamos a corte y seguimos con la plática, por favor. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Tenemos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa, que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Y aparte, no, y de verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho. Me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo, para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Wow MX.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con... Muy bien, ahora sí continuamos.
Entonces, estos vestidos de Martita están ahora en algún lugar cuidándose para, yo creo que algún día ir a dar un museo formal, ¿verdad? O un museo nuevamente formal. Bueno, pues no sé qué destino vayan a tener. Fueron adquiridos para formar parte de las colecciones de un museo que ya desapareció. Ahora, pues seguramente serán destinadas en este presente o en un poquito más de futuro, pues a otra institución que los posea y los preserve para el futuro. Todas las piezas de historia son valiosas, sean piezas de la ropa de la esposa de un presidente de la República o ropa de un presidente de la República o cualquier otra cosa. Son piezas que conectan con un pasado comprobado y comprobable. Y entonces eso tiene un valor y merece protegerse para el presente y para el futuro. Como la pieza 266 del muro de Berlín, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, cuando yo empecé a ver las noticias de que el muro estaba derrumbándose en Berlín, me llamó la atención, esto fue en el año 1989, cuando cae el muro de Berlín por las iniciativas de reformas de Gorbachov y otras situaciones, ¿verdad? Lech Walesa en Polonia y otras cuestiones que hicieron que el muro cayera. Entonces me llamó la atención, empecé a investigar y ya vi imágenes de cómo era el muro, yo no me lo imaginaba, había visto algo cuando estaba colocado, cuando estaba armado, pero ya en piezas no lo había visto, yo no sabía cómo estaba construido. Entonces ya que supe, pues establecí contacto con los alemanes, me fui a Berlín y adquirí una pieza de la colección que hicieron los propios alemanes del muro. Hicieron una colección como de 300 piezas. Las demás pues, fueron destruidas, se acabó. Esas piezas se constituyeron en una colección, los alemanes llamaron colección histórica del muro de Berlín. Entonces adquirí la pieza 266 que vino a México, que estuvo en este museo dependiente del CEX, Centro de Estudios de la Comunicación Social, que desapareció por los problemas ya finales. El golpe mortal, decisivo, fue la pandemia que hizo que el museo desapareciera. Ajá. Y entonces la pieza 266 del muro la derivé al Museo de la Comunidad Judía, que es un museo muy importante, muy bien cuidado, muy lujoso, que está frente a la Alameda, el Museo de Memoria y Tolerancia. Y ahí está, a la entrada del museo. Ahí, quien quiera ver la pieza, pues se la verá ahí visitando el Museo de Memoria y Tolerancia. Muy bien. Y ahora sí, llegamos al año 2022 en esta plática. El año 2022 fuimos a la Fonoteca una noche para que el señor Pavel Granados recibiera el donativo de audios de la XEX que se fundó en 1947 y todas las anécdotas que ahí se comentaron, se platicaron, se desgranaron, fueron realmente sensacionales. ¿Nos podrías hacer una narración de aquellas fechas memorables en que en 1947 estuvo aquí Josephine Baker? Bueno, fue la inauguración, fue una estación muy importante, muy importante en su tiempo. No continuó porque pues estuvo desgraciadamente sellada por la tragedia, por la desaparición de su propio propietario y fundador, Alonso Sordo Noriega. Que murió cuando tú tenías 2 años de edad. Sí, yo soy el más pequeño de los hijos de mi papá. A través de los años se han conservado algunas grabaciones
Las grabaciones de la época de los 40, de los 30, de los 20, se hacía directamente al acetato, al disco. Entonces era muy complicado y eran muy escasas las grabaciones, o sea, la radio y la televisión. Digo, la televisión pues no existía, pero la radio era muy raro que grabaran algo, porque era complicado el procedimiento para guardar sonidos. Entonces, el conservar sonidos del pasado, de 50, 60, 70 años para atrás, pues es muy difícil, hay muy pocas cosas. En fin, se fueron juntando algunas grabaciones de Alonso Sordo Noriega y estas fueron entregadas en comodato a la fonoteca, y ahí están. Entonces, la fonoteca, cuando recibe una colección, cuando recibe unas piezas sonoras que corresponden a una voz determinada, finca un fondo con el nombre de la persona, del personaje. En este caso es el Fondo Alonso Sordo Noriega, y tiene la buena costumbre la fonoteca de que ese Fondo Alonso Sordo Noriega, como cualquier otro que sea entregado a la fonoteca, se realiza una sesión de escucha, le llaman. Entonces se hace un programa verdaderamente emotivo, con una selección profesional impecable de sonidos del pasado, conservados milagrosamente. Y entonces se hace esa sesión de escucha, y como en este caso de las grabaciones de Alonso Sordo Noriega, un maestro de ceremonias dice: ahora escucharemos unos fragmentos de la corrida celebrada en la Plaza del Charro de Morelia, que es la despedida del matador Chucho Solórzano. Y luego hay comentarios, etcétera, en relación a eso, y luego viene el maestro de ceremonias y anuncia: ahora escucharemos un fragmento de uno de los programas que Alonso Sordo Noriega realizaba semanariamente en contra del fascismo, en contra del nazismo, de Mussolini y de Hitler. Y entonces pasan fragmentos de esos programas que simulan estados de guerra imaginaria, muy interesantes. Vamos a trasladarnos a la fonoteca. Vamos a ver un video de esa fecha memorable. A ver, tenemos listo, producción, el video, y vamos a ver un par de minutos de esa noche sensacional, extraordinaria, en que estuvimos viendo y oyendo fotografías de los tres grandes, las grandes voces de la locución en México. Perdón, tú me preguntabas de Josephine Baker, ¿no? Sí. Josephine Baker, la gran artista francesa, fue invitada por mi papá a la inauguración de la XX. Estuvo aquí en México Josephine Baker, una figura notabilísima de la historia del arte escénico, y también invitó, además de Josephine Baker, a otras figuras muy interesantes de talla internacional para la inauguración de la XX, que fue en el Palacio de Bellas Artes. Y Janet MacDonald, entre ellos también. Vino Janet MacDonald y Josephine Baker. Sí, me resultó muy llamativa la anécdota de Josephine Baker, de las antenas. Ahí está. Vamos a oír este video de la fonoteca. Muy bien. No las mencionamos para que no se escapen las iniciales de alguna de ellas. Para todas nuestro cariño y nuestro saludo cordial. Y para aquellas que trabajan en la provincia con tanto esfuerzo, que muchas de ellas viven, o casi todas, del anuncio local, queremos decirles que esta estación, La Voz de México, está a sus órdenes.
Cuando venga el aniversario de la muerte de Hidalgo y Chihuahua quiera transmitir, o cualquiera otra de las estaciones de la República, por pequeñas que sean, la Voz de México tendrá mucho honor en encadenarse a ellas cuando el asunto lo merezca, como sabemos que lo han de merecer muchos actos que ellos desarrollan. Así, la potencia de 250.000 watts no será una potencia en speculancia, será una potencia al servicio de las estaciones todas del país. Bueno, escuchamos precisamente a Alonso Sordo Noriega. Esas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso. Estas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso en el programa inaugural de la estación, que fue en el Palacio de Bellas Artes el 30 de octubre de 1947, hace 75 años, un cuarto de siglo. Me preguntaba Fernando, bueno, ¿y cómo se inauguraban las estaciones de radio entonces? Bueno, pues es que no había modo de medir cómo se inauguraban y cuándo se inauguraban. El caso es que la XCX elige el Palacio de Bellas Artes, pero retrotrayéndonos un poquito. Me pareció notable la anécdota que hiciste de la narración que hace tu papá de la guerra, apoyado por el alpiste, el gran ingenio creador de sonidos para la radio, ¿verdad? Sí, bueno, el alpiste es un personaje muy importante. Era sonidista en XCW, entonces en todo lo que eran las radionovelas y otro tipo de programas, intervenía el alpiste haciendo los sonidos de tormenta, los sonidos de caballos cabalgando. El sonido que fuera lo inventaba, lo fabricaba, de genios modernos que existieron. Él hacía los sonidos de esos programas que hacía Alonso Sordo Noriega para combatir al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se hacían programas breves de 10 minutos, 15 minutos, y entonces eran programas de un hecho de armas imaginario, ¿verdad? Podía ser en el Canal de la Mancha, podía ser en Normandía, podía ser en cualquier lugar que estuviera alcanzado por la guerra. Y entonces ese era de esos tipos de emisiones que pasaban en la W en esos años. La gente normal no se podía imaginar que esto sucediera mucho antes de que la televisión llegara, poquito después de que la gloria de los periódicos, y entonces llega la radio y hace programas muy creativos que dijiste esa noche que eran tres grandes las voces de la locución en México. ¿Quiénes eran? Bueno, eso estoy recordando el evento de la Fonoteca, que por el último evento que presidió Pavel Granados, porque esa misma noche la secretaria de Cultura, la maestra Alejandra Frausto, lo nombró director del Canal 22. Entonces, esa noche, la mañana siguiente, él ya despachaba como director del Canal 22, y ya esa noche, terminando la ceremonia, el evento nos ocupa, pues hasta ahí llegaron sus actividades en la Fonoteca, y a la mañana siguiente ya amaneció como director flamante del Canal 22, en el cual va a tener un gran éxito. Es un hombre verdaderamente inteligente, trabajador. ¡Qué anécdota! En esa ocasión pasaron una fotografía y entonces yo lo reconocí inmediatamente. Bueno, uno de ellos es Alonso Sordo Noriega.
El otro es Ricardo López Méndez, el de Señor Amor, ¿no? De amor, amor, amor. Y muchas otras canciones con música de la creación, surgidas de la creación de Ricardo López Méndez, el gran poeta y locutor peninsular, ¿verdad? Y el otro es Pedro de Lili, hizo muy famoso con un programa que se dedicó a las princesitas azules, la hora azul de Pedro de Lili. Esta terna de haces del micrófono son anteriores al 47. Estos vienen de los 30, de los meros 30, de la W, que se funda en 1930, y surgen todas estas figuras. Ya después, Alonso Sordo Noriega, invitado por el general Ávila Camacho, se va a la gira política en busca de la presidencia de la República, don Manuel Ávila Camacho, y ocupa el cargo de secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Mexicana, del PRM. Posteriormente es director general de Información de la Secretaría de Gobernación, bajo el mando del licenciado Miguel Alemán, y luego en esos días se pone a hacer los trabajos para la XX. Qué interesante. Bueno, pues a mí me pareció bellísima la narrativa que hizo tu papá de la corrida de toros. Cómo introdujo la banda que interpretó Cielo Andaluz aquella noche memorable, ¿verdad? Y después cómo va platicando, diciendo, narrando la corrida de aquella tarde maravillosa que fue en provincia, ¿verdad? Sí, fue en la Plaza del Charro de Morelia. Fue una de las últimas corridas que realizaron en esa plaza, ya desapareció hace muchos años. Fue la despedida de Chucho Solórzano, la campaña de retiro de Chucho Solórzano, sí, que fue un gran torero michoacano, ¿verdad? El rey del temple le puso mi papá Chucho Solórzano. Que gran parte de la labor del periodista a partir de ese momento fue poner el nombre, el apelativo a los grandes, ¿no? A los famosos. Porque tu papá tuvo esa creatividad de ponerle un sobrenombre cariñoso a los toreros, a los artistas, a las cantantes, a los cantantes. Sí, bueno, no a todos, pero sí a algunos, sí a algunos de ellos. A Alonso Garza le puso el ave de las tempestades. Ajá. Lorenzo el magnífico. Ajá. El divino calvo, como César, ¿no? Eran sobrenombres que les ponían los periodistas. Un día, Fernando Fernández me platicaba, me dice, fíjate que un día tu papá me decía, no te pongas, cantas muy bonito, pero vas a tener mucho éxito, pero no te pongas Fernando, cámbiate. Hay que buscarte un nombre, porque ya hay muchos Fernandos famosos, importantes. Entonces, ese nombre, quítate el Fernando. Y dice, yo nunca le hice caso. Le dije, bueno, don Alonso, pues lo voy a pensar. Pero así como los ponía, también los quitaba. Muy bien. Vamos a otro corte antes de que termine este programa. Vámonos a corte. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje
te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos, una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, No saben qué. el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Y aparte, no hice verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca puede ser igualado por Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? Wow, MX.tv. Oye, pues qué riqueza de anécdotas se dan contigo, como de la casa de Pedro de Alvarado, que fue donde estuvimos en la fonoteca, aquella noche, ¿verdad? Sí, estuvimos en la fonoteca. Yo soy de Coyoacán, yo soy nativo, yo nací en Coyoacán, en las calles de Fernández Leal 32, es una calle que está a espaldas de San Juan el Bautista, de la parroquia. Muy bien, ahí estaba cerca el doctor Julián Sánchez Cortázar, ¿no? No sabría decirte. Era el director del Centro Cultural Veracruzano. Oye, pues me da mucho gusto haber tenido esta charla contigo para que invitemos a visitar la fonoteca e invitemos a escuchar las grabaciones que regalaste de Alonso Sordo Noriega, padre, porque tú eres Alonso Sordo Noriega y Murguía. Sí, bueno, los efectos que son entregados a la fonoteca no son ni en operación de compraventa ni como obsequio. ¿No? Son jurídicamente bajo el mandato de ¿cómo se llama este procedimiento legal? ¿Donativo? Del comodato. Ah. No, tampoco como donativo, sino a través y está en la Carta Fundamental de la Fonoteca. Se explica, todo es recibido en comodato. O sea, préstamo gratuito. Sí. Pues es muy agradable estar platicando de todo esto. Muy agradecido, creo que se nos cortó. Vamos a hacer un cortecito y vamos a hablar desde pronto. La obra teatral que hace una semana le dimos su
su presea, su estatuilla. Yo estaba enfermo, entonces se la fue a entregar Alejandro. Ya tenemos listo el video de prom. Ya tenemos. Entonces, estoy muy contento porque he visto esa vitalidad, ese gusto, esa gana, esa juventud, ese ímpetu. Nos han hecho pasar una velada realmente deliciosa y los felicito. Creo que el teatro puede ser una salvación para un pueblo inculto como el nuestro, porque no solamente es diversión, es instrucción, es enseñanza, es aprendizaje, incluso los mismos actores. El escenario es el que forja ya sea el actor. Los otros medios es muy sencillo de hacer, cualquiera lo puede hacer. Teatro no, porque en el teatro falló algo, ya no hay repetición. Por eso yo les agradezco estas 3 horas extraordinarias que nos han brindado y los conmino a que sigan entregándose con todo su empeño, con todo su ímpetu y sobre todo felicitarlos. Muchas felicidades. Este premio nosotros estuvimos 2 años, siempre dábamos cada año premiación, pero por la pandemia suspendimos. Fue un esfuerzo muy grande y estuvimos visualizando 2 años. En la 38ª entrega de premios, llevamos ya 40 años en este negocio, y dice así, 38ª entrega de premios APT 2022. La agrupación de periodistas teatrales da el premio Manolo Fábregas Musical Internacional a Biprom. Los que entregan la estatuilla son Alejandro Bernal, socio APT, y Humberto Morales, vicepresidente APT, a la obra comedia musical de Prom, que ganó el mejor musical mexicano, premio Manolo Fábregas. Felicitaciones a todos ellos. Pues sí, Alonso, qué gusto poder estar platicando contigo y agradeciéndote mucho tu tiempo. No, el agradecido soy yo, Benjamín. Muchísimas gracias por proporcionarme esta magnífica oportunidad de hablar con el auditorio, con el amable auditorio, en este magnífico canal de difusión por el que estamos expresándonos, y por el gusto de estar en compañía de un amigo tan grato como eres tú, Benjamín. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a Alonso Sordo Noriega, hijo, ¿cómo se dirá? Junior, por habernos hecho estos enlaces, ¿verdad? Así es, sí, muchas gracias también, Alonso. Sí. Bueno, pues no tenemos más que recordar las memorables comidas que hemos tenido desde Sex, que en el último piso hacíamos carne asada, carne con nopales, de otras ocasiones que hemos comido comida yucateca. Vaya, así es. Nuestra vida sería una cadena de anécdotas divertidas en las que se incluye la comida. Así es, Benjamín. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima vez que hagas algo memorable, como a cada rato lo haces, para que sigamos platicando con nuestro público. Mucho gusto, Benjamín. Ok. Muchísimas gracias y nos vemos aquí la próxima semana en Ciberarte. Gracias. Wow. MX.tv presentó ¡Wow!
¡Wow! Wow. MX.tv